Las fiestas de Navidad y Año Nuevo le dieron una tregua al gobierno del presidente Guillermo Lasso antes de cerrar el 2021. Las organizaciones sociales decidieron postergar cualquier movilización de descontento hasta enero de 2022 y la Asamblea Nacional está de vacancia hasta terminar el año. En el primer escenario, el diálogo del gobierno aún no ha dado frutos con varios sectores: la CONAIE, la FEIN, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores y este último afirma que nunca ha sido convocado a la mesa. Si bien el movimiento indígena no ha puesto una fecha exacta, el Consejo Ampliado de la CONAIE prepara medidas de hecho para empezar el nuevo año. El objetivo es insistir en los 6 puntos que el gobierno ofreció analizar. En este imprevisible escenario se suma la volatilidad del legislativo. El oficialismo no tiene respaldo en la Asamblea Nacional y las distintas bancadas siguen desgranándose. 7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Henry Cucalón, abogado y exasambleísta por el Partido Social Cristiano, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctor Cucalón? Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. A su criterio, en base a su experiencia como legislador, como político, como dirigente político, ¿cómo considera usted que cierra en el ámbito político el 2021, tanto en la gestión gubernamental como de la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo también a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal. Pregunta amplia, porque son los dos estamentos que tiene el Estado ecuatoriano. En el caso del presidente de la República, hay claros y hay oscuros, obviamente, como toda actividad gubernamental. Una serie de éxitos, sí, obviamente, el tema en su momento de la vacunación, que ayudó no solamente a que la palabra se cumpla, cosa rara a veces en los temas públicos, sino a lo que estamos viendo ahorita. Si no hubiera existido esa vacunación agresiva, imagínense con las nuevas variantes que tenemos, cómo hubiera sido el tema ya en la salud, el tema del colapso de la infraestructura sanitaria, todo lo que conlleva a muertes, etc. Entonces, podemos afrontar este nuevo desafío, me explico, que tenemos en materia de salud, pero mejor armados. En eso porque hubo una política pública que funcionó, para que vean lo importante que es tener Estado que beneficie a las grandes mayorías, al interés general. Pero asimismo, ha habido momentos tensos, a momentos complejos, como es la implementación de lo que el gobierno cree que es su plan de gobierno, por el cual ha votado los ecuatorianos, que fue la ley económica urgente en materia tributaria, después ya de un intento donde al principio se le dio la voltereta, por así decirlo, a la ley, y que finalmente la nueva que ingresó no fue aprobada con voto positivo, sino por Ministerio de la Ley. Triunfo político el régimen, sí, a un costo alto, porque se perdió el debate, se perdió la oportunidad de recoger lo positivo que la ley contiene, algunas cosas, como la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios, pero también temas como un golpe muy duro a una clase media, me explico, profesional, amplia en el país, más allá de las cifras que puede decir el ministro, los porcentajes. Las personas no son simples números, señor ministro, en ese aspecto, de lo que una reforma tributaria que nadie puede discutir, que más tiene, más pague, que tiene que ser progresivo, pero creo que se le aceptó un golpe artero, me explico, demasiado bajo y demasiado duro a sectores profesionales. Entonces, se perdió la oportunidad de construir algo mejor, porque creo que había que sacar algo. Entonces, si bien es un triunfo político, el todo o nada, porque se aprobó hasta con errores incluidos, no deja de tener un cierto costo. Entre las partes positivas, el cumplimiento de un planteamiento con la ciudadanía de elevar en un porcentaje no común el salario básico unificado para beneficiar a la clase trabajadora del país. Ya pondrán algunos reparos, pero no deja de ser un aliciente. Pero eso de ahí que impacta, por así decir, y que le da al gobierno oxígeno, ha tenido también unas contrapartes. Dos fundamentalmente. Uno, el tema de la violencia inusitada de la masacre de las cárceles, que pone al Ecuador en ciernes
de convertirse en un narcoestado y que la cosa pública esté a merced de los designios de jefes de carteles extranjeros. Y eso no se puede permitir. Ese es el nuevo desafío y reto que tiene el Estado ecuatoriano y como tal toda la colectividad, de todos los sectores de la sociedad, de todos los grupos políticos, absolutamente de todos. Me explico, de no permitir que esto pase. Violencia, tanto en las cárceles, responsabilidad del Estado, como lo que sucede afuera, donde el sicariato se ha convertido en el pan nuestro de todos los días. Y en el otro tema que tiene, y con esto cierro la parte gubernamental, tiene también un claroscuro, una victoria política del régimen con respecto al tema y la trama de los Pandora Papers, porque al estar tan pésimamente elaborado el informe, se le hizo una victoria fácil en lo político, pero igual conllevó un alto nivel de desgaste. ¿Por qué? Porque esto dejó igual a nivel nacional e internacional un tema que el país pensaba que ya había sido dado a la vuelta, que es el famoso debate que si los funcionarios públicos o no pueden o deben tener bienes en lugares de bajo impacto fiscal. Figura que no es ilícita, figura que está en las leyes de régimen tributario interno de cada país, pero que evidentemente en quienes manejan los destinos de una nación, no solamente por mandato de la consulta popular, sino por la ley, sino por la lógica y por el sentido común, no debe ser dado. Entonces el gobierno en esas semanas pasó una vorágine bastante compleja de situaciones políticas, con un resultado, reitero, positivo por descarte y de mérito de terceros. Me explico, pero que no dejó de arrastrar al gobierno, a la institucionalidad. Eso para mí han sido los vaivenes que tiene el régimen y con muchísimos desafíos a lo largo del 2022. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarle. Buenos días. Ya con eso hizo resumen de lo que ha sido estos 7 meses. Nos vamos. Oiga, a ver, permítame discrepar en algo nada más con respecto a lo que usted hizo, porque me parece que es un recorrido breve, muy ejecutivo y bastante preciso digamos, de los casos más polémicos que le han marcado la agenda al gobierno. Pero lo de la vacunación, para mí termina siendo un tema coyuntural. No creo que sea parte de una política pública y le voy a decir por qué. A ver, después del desastre que provocó Lenín Moreno, de los vacunados VIP y demás, yo creo que cualquiera podía haberlo hecho bien, el tema de la vacunación. Lasso lo hizo bien. No creo que sea parte de una buena política pública en materia de salud o en materia sanitaria, porque a inicios de este mes, en una entrevista televisada, el presidente Lasso dijo: en 2 o 3 semanas abastezco de medicinas a todos los hospitales del sistema público de salud y la seguridad social, y hasta ahora no existen esas medicinas y vemos a pacientes en casos, por ejemplo, oncológicos que siguen padeciendo y a sus familias igual. Entonces, ahí sí me va a permitir discrepar. Quisiera también que profundice un poco más sobre lo que fue el tema cárceles, porque Guillermo Lasso gana la elección en alianza con el Partido Social Cristiano, con ustedes. Y a mí no me quedó claro en su plan de gobierno y en su programa de gobierno cuál era la misión y la visión que tenía Lasso en materia de seguridad. Y lo que hemos visto es mucha improvisación. Ayer, en una entrevista en este espacio con Fernando Carrión, él nos hacía caer en cuenta de algo. En apenas 7 meses de gobierno, hubo 5 directores del SNAI. Es decir, improvisación. Entonces sí quisiera un poco más de profundización sobre ese tema, el de la seguridad, y quizás también una respuesta adicional al tema salud. Sí, la precisión es válida. Yo definí que existe una política pública, porque coincido, a largo de lo que habíamos anterior, que no existía nada, que era el vacío político, evidentemente cualquier cosa puede resultar mejor. Si es buena o mala, si es eficaz o no, eso se ve en el día a día y concuerdo. Ojalá que la misma certeza, la misma oportunidad, la misma capacidad que se demostró hasta con la diplomacia y las vacunas, donde se demostró que en materia de salud tenías que hablar con China, con Europa, con Rusia, con Estados Unidos, y eso está bien porque no se puede dogmatizar el manejo de la cosa pública, se haga con el tema de las medicinas a lo largo y ancho de todo el país. Hago esa presión, digo, hay una política, ahora podemos criticarlo, no, antes no existía nada, antes estábamos ante el descarte hecho mandatario. Segundo, evidentemente el tema de la seguridad ha traspasado cualquier nivel.
sería demagógico de mi parte decir que es responsabilidad solamente este gobierno. No, este es un problema arrastrado. Tampoco voy a caer en el otro lado. Esto es de muchas décadas. Que unos factores muy profundos, y lo escuché a Carrión, evidentemente es un tema complejo, social, económico, estructural. Ahora bien, una vez que está aquí, el desafío es del actual mandatario. Ha habido improvisación, ha habido inestabilidad. Creen que solamente es un tema de aparecer comunicacionalmente. Yo creo que también la fuerza pública también ha fallado, ¿sí? Y básicamente la responsabilidad primordial que tiene la Policía Nacional en respecto a ese tema. También hay conceptos, y lo hemos conversado con usted en algunas oportunidades, que son mucho más profundos. Esto ha servido, lamentablemente, las masacres, para que la sociedad en pleno ahora sí ponga atención al tema de la cuestión penal del país, del abuso de la prisión preventiva, de unos que lo tenían como discurso, otros como realidad, de ese COIP que por un lado se dice que es a favor de los delincuentes, resulta ser que es extremadamente punitivo, de cómo la población carcelaria se sobrepasó en los últimos años. Me explico, de cómo la falta de control por parte del Estado o la ausencia del Estado, esto no tiene nada que ver con las izquierdas o con las derechas, hizo proclive a que hay unas personas que tengan al Estado a merced de ellos. Entonces, esto ha graficado una serie de problemas, reitero, bastante acuciantes, y es deber del gobierno, que tiene la competencia absoluta en materia de seguridad, no solamente definir la política pública, sino de tener la entereza, la decisión y la firmeza con la ley en la mano, obviamente, de restablecer el orden y al mismo tiempo velar por los derechos humanos de todos. Ahora, en lo que sí coincido con usted plenamente es en la lectura con respecto de lo que han sido estos 7 meses del trabajo legislativo. Una asamblea que le queda debiendo a este país porque no le supo dar respuestas para un pronunciamiento al momento de la aprobación de la ley económica que pasó por decreto ley, por ejemplo, y que no supo sustentar un tema tan polémico que es este de los Pandora Papers y que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Que no tiene que ver con la denuncia de alguien acá vinculado con una corriente política, sino que es una revelación que le han hecho más de 600 periodistas revisando 12 millones de documentos. Ahora bien, yo el otro día decía, y me pareció a mí que fue una jugada, una jugada maestra del gobierno, y en ese momento de quien parecía ser su estratega político y el enlace entre Ejecutivo y Asamblea, César Monge, poner a Guadalupe Zori como presidenta de la Asamblea Nacional. Me parece que ha sido la ficha más útil para el gobierno de Lasso. ¿Y por qué le cito esto? Porque dejaron por fuera un cuadro de su partido, que es Henry Kronfle. ¿Qué lectura le da a lo que ha sido la presidencia de Zori y la decisión del gobierno de respaldarla? La coyuntura que conllevó al 14 de mayo a la elección de las autoridades legislativas ha tenido bastante tinta que ha corrido, por así decir, del por qué los acuerdos legislativos, entre otras cosas. El hecho cierto es que el gobierno apostó por algo que suena bien. Supuestamente apostó por la diversidad, en todo el sentido de la palabra, inclusive por un tema de género, de darle una oportunidad a una persona, una mujer, que pueda llevar las riendas de la primera función del Estado, un tema inclusive de carácter regional, como un tema de contrapeso, y también, supuestamente, de no sectarismo y de apertura hacia nuevas corrientes ideológicas, supuestamente la corriente más moderna y más de centroizquierda, si se cabe la palabra, que tenía Pachacuti. En el diagnóstico sonó muy bien. El hecho cierto es que la presidenta Zori encabeza y preside la asamblea que ha tenido el más alto nivel de desgaste y rapidez desde el retorno a la democracia. Todas las asambleas son malas, porque así son los órganos legislativos en el mundo. Me explico, porque por uno pagan todos, eso es normal, no se sorprendan. Pero la falta de representatividad y de luces que tiene esta asamblea, la falta de conducción, de liderazgo, porque puede ser que una persona no piense como yo, pero yo no puedo desconocer que tenga un liderazgo, que tenga
un sustento a sus conceptos, que dirija, por así decir, me explico, uno dice es parte del debate democrático, yo no le tengo recelo a eso y no soy egoísta en manifestar esos criterios, pero aquí hay una ausencia total del tema, lo cual se le ha hecho más fácil al gobierno. Parte de los éxitos del gobierno, si se le quiere decir, es por descarte legislativo, en todo orden, no solamente en la consecución de la aprobación de las leyes, ya sea por Ministerio de Ley o no, sino en el debate de las ideas, porque al final de cuentas, ¿qué son los congresos? A diferencia de lo que se piensa por mucha gente que piensa que son máquinas dispensadoras para hacer leyes, no, es el cenáculo, el centro del debate de una nación, donde se ven representadas las distintas fuerzas políticas regionales de un país, donde se dan los criterios, las hojas de ruta, donde la gente se ve representada, donde el pueblo tiene finalmente su voz. Si usted ve en otros países, no es que se aprueban muchas leyes al año, sino que se discute mucho. Y en eso, evidentemente la Asamblea Nacional no ha estado a la altura de las circunstancias, es una crítica generalizada. Inclusive se han dado el lujo de aupar casos de corrupción generalizada, me explico, de no sancionar un diezmero, una sanción que ni siquiera es penal, sino una sanción interna administrativa, dándole un muy mal mensaje a la colectividad. Entonces, creo que al gobierno le conviene tener, y esto no tiene nada que ver con las izquierdas o con las derechas, mi estimado Alexis, le conviene tener a una persona de esas características, de que no ejerce ningún liderazgo, ni interno ni externo, me explico, ideológico, de peso, por así decir, es el plato perfecto para cualquier gobierno, no solamente para este. Doctor Cucalón, ¿cuáles serán, a su criterio, los retos que debe enfrentar el presidente de la República, Guillermo Lasso, y su gobierno, tomando en cuenta que hay varios sectores que no están conformes con su gestión, con los que aún no ha podido cumplir, y que alistan motores para empezar jornadas de protesta en enero del próximo año? Entre ellos, la CONAIE, a cuyo líder, el presidente de la República, atacó sin piedad hace algunas semanas, tildándolo de anarquista, amenazándolo con aplicar todo el peso de la Constitución, del Estado de la Ley, y dijo incluso que sus huesos podrían terminar en la cárcel. Eso es solo uno de los sectores que no están conformes y que seguramente, más allá del tema del incremento al salario básico unificado, que como usted dice le genera algo de oxígeno al presidente, se le va a complicar el escenario para el próximo año. ¿Cuáles son los retos que debe enfrentar el presidente de la República? Hago un antecedente, si me permiten, político, antes de entrar al desarrollo y conclusión de las metas para el 2022. Recordemos algo, el presidente necesitaría consolidar un apoyo propio y generalizado que no sea fruto de lo que yo denomino del default. Recordemos que mucho el apoyo con que inició el régimen es producto de que la gente votó porque no quería que gane el otro, no porque totalmente se sentían identificados, más allá del mérito del actual mandatario, de haber, por lo menos en la campaña, haber centrado su discurso. Ya sabemos qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Miren el ejemplo chileno. Y él tuvo con éxito que centrar esta propuesta que le llaman del encuentro, del reconocimiento a la apertura y la diversidad que conlleva el Ecuador, alejado de cualquier extremo. Tanto la extrema izquierda estatista, anquilosada, romanticona del fracaso, como la extrema derecha sectaria, antiderechos, por así decirlo. Más allá que coinciden con algunos izquierdistas vagos en el tema de los antiderechos. Esa es una parte. Entonces, la dificultad que tiene el régimen es encontrar una identidad propia que conlleva un reconocimiento, un apoyo por fuera del anti-algo. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y lo mismo le pasa también a los otros, porque no crea que el 47% que votó por el candidato ausente es porque le gustaban sus propuestas, sino porque estaban en contra del candidato banquero, por así decirlo. Entonces, ese es el primer gran análisis. Y el segundo, este tema endémico de la cultura política ecuatoriana, no de criticar, que es válido, no de protestar, que es necesario en democracia, sino al día siguiente que entra un gobierno, quererle imponer el plan de gobierno al que perdió. Pues. Y no crean que esto es de ahora. Yo nunca me voy a olvidar cuando sonaron los tambores de guerra en el año 1984, cuando un diputado de la Izquierda Democrática, el primer día de gobierno, dijo que iban a gobernar desde la oposición
y pues ustedes se preguntan por qué la cultura política ecuatoriana está así. Entonces eso tampoco es dable, que no es lo mismo criticar, oponerse, hacer lucha política, que eso es lo normal, pero al día siguiente querer implementar el plan de gobierno que no ganó. Entonces resulta ser que el gran negocio en este país es no ganar la presidencia nunca, pues entonces, y eso no debe ser así. Con esos antecedentes vamos a ir al tema del 2022. Todo esto está marcado por tres grandes temas: economía, seguridad y salud. Pero las tres cosas están relacionadas al mismo tiempo. Para la reactivación económica se necesita que todos podamos trabajar, que todos podamos salir, que todos necesitamos consumir, que tengamos empleo. Y el tema de la pandemia, el recrudecimiento, no letal, pero sí de contagio del COVID, complica esas metas que en algo se estaban logrando. Usted ve el nivel de consumo que ha tenido la sociedad ecuatoriana en los últimos 3 meses, por así decirlo. El tema de la seguridad va de la mano con la confianza. Un Estado que no garantiza la vida y los bienes de sus ciudadanos y que se lo puede notar débil ante este nuevo flagelo, que ya no es el del terrorismo, ya no es el del enemigo externo de nuestro vecino, pero no, un nuevo desafío sanguinario, puede producir que evidentemente las expectativas cambien y que no tengan resultado positivo final. Y el manejo de la cosa política para implementar estas tesis. Se viene el tema laboral. ¿Quién puede tener en discusión que se necesita modernizar un código del año 38? Lo digo tanto para los que creen en las viejas trabas sindicalistas, como también a esos malos empresarios voraces que no le interesa el trabajador, que no le interesa su desarrollo, sino solamente ganar por ganar. Los dos tienen que cambiar de visión. ¿Se necesita un nuevo código de trabajo, doctor, o se necesita, como lo ha planteado el gobierno, un código paralelo? Se necesita modernizar la normativa laboral sin precarizar. Puede haber varias alternativas. El nuevo código, que lo han intentado hacer muchísimos gobiernos, o reformas puntuales, o el debate a hacer nuevo código, por lo menos ahora, que no va a pasar por paquetazo legislativo, sino por un tema de concientización. Y eso es importante, señores. En año preelectoral, ¿no? Ahí se van a jugar su capital varias bancadas. Correcto, los gobiernos pasan y los beneficios o perjuicios quedan, porque son las leyes. Ahí está el consomé de toda la operación. Sin perjuicio que hablas de un año, sí, electoral, las elecciones serán a finales de febrero, principios de marzo del año 2023, pero a partir de junio este año se comienza a precalentar, pese a que es una elección de carácter local, donde las dinámicas, donde los petitorios, donde las exigencias no son las mismas de lo global, pero no deja de haber un cálculo, y ojalá que eso no esté por encima de los intereses del país. Yo le mencionaba el tema electoral, porque me parece que 2022 también pasa por eso, ¿no? Por ser un año preelectoral en donde el gobierno va a tener una participación importante y donde obviamente sectores como la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Pachacuti y la Izquierda Democrática también querrán hacerse fuertes de cara a lo que será 2025. Estos bloques legislativos, ¿qué posturas deberán tomar cuando se trate precisamente la reforma laboral? Tomando en cuenta que se van a jugar su capital político. Cuidado no solamente por el tema laboral, sino en general, el pueblo castiga la posición, ya sea obstruccionista per se, o de dádiva per se, o de gobiernismo light, sin reparos, en una elección de carácter local, pese a que siempre ha existido una especie de bifurcación entre lo local y lo nacional. Por eso considero presentar alternativas, hacer oposición de verdad es dable en democracia. Está reconocido por la ley. Ahora se necesita un poco de cultura y de conducta política en ese sentido. No hay que temerle. Pero la negación por la negación, o lo peor, pensar que mi éxito depende del fracaso de otros, no creo que las actuales circunstancias del país estén para eso. Y más cuando no necesariamente la figura del anti-algo, el anticandidato banquero, el anticorrismo, son los que pegan en la dinámica local, que es mucho más cercana. Cuidado esa coyuntura de rebote y de lotería,
que benefició en este año 2021, básicamente a Pachacuti y Ligera Democrática, cuidado, no se repite, ¿no? Cuidado, no se repite. Hay que entender cómo se maneja la diversidad entre lo local y lo nacional, la identidad que tiene, la necesidad de cumplir con lo que el pueblo necesita en el día a día, agua potable, vialidad, buenos servicios básicos, de lo que es la política en general, la política nacional. Más allá que todos quieren vivir mejor, quieren la prosperidad colectiva. Y algo fundamental, que es lo que yo quiero dejar por sentado. En esta borrasca política que se arma, lo que no puede estar en discusión es el tema de los derechos. Nosotros tenemos que ponerle un alto a cualquier sector político que esté por la vía de los antiderechos. Debemos tener clara, conciencia plena de que todo el mundo tiene el derecho a tener derechos y que eso suma, no resta, que eso agrupa y que no divide. Lo digo porque esto es transversal a cualquier tema de política pública nacional y carácter local. Y va más en la línea de lo que quiere la gente en su día a día y que nos sirva de lección en positivo, no reactivo, de lo que sucedió en Chile. Y que fue lo que en algo pudo identificar el gobierno en el último tramo de la segunda vuelta. Y que creo que fue por lo que ganó. ¿El país existe la suficiente madurez política como para que se repita algo parecido a lo que ocurrió en Chile y que le dio el triunfo al señor Boric? La madurez existe, no porque me caiga bien o mal o gane o pierde mi candidato, sino cuando ese gran centro político, ese ciudadano de a pie, que lo que quiere es progresar, sí, pero que se le respete su condición, que cree en la igualdad de derechos ante la ley, que cree en la igualdad de oportunidades, que no cree en el sectarismo, que no quiera ser discriminado, sean los que tomen las riendas del país. Y eso sucede también a través del voto. Lo que le da el triunfo al señor Boric no son sus tesis de la primera vuelta, no son sus tesis casi cercanas a una extrema izquierda, ya remozada en la segunda vuelta de una socialdemocracia que es la corriente imperante en Europa, que no es lo mismo que ponerle la etiqueta de comunista, por así decir. No hay que caer en ese vacío. Es que en ese simplismo ha caído parte de la clase política y los medios de comunicación en países como el nuestro. Como el nuestro. Como llamar fascistas a todo militante de derecha. Ajá. Y de lado y lado. Miren las diferencias que hay entre el candidato de la segunda vuelta con el mismo presidente Piñera. Un presidente de centro derecha que reconoce el matrimonio igualitario, por citar un ejemplo. O sea que sí hay diferencias, pues me explico. Pero básicamente la diferencia no está en el tamaño de la chequera o en el nivel de los insultos, pues, en el nivel de la tarima o en el nivel de la popularidad, sino cuál es la relación del político con el ciudadano y sus derechos, cuál es el nivel de compromiso y de respeto con los derechos de la gente. Y ahí está la diferencia. ¿Va a participar Henry Cucalón en las elecciones del 23 o no? Estamos lejos todavía, pero usted no se ha retirado de la política. Dele tiempo al tiempo, mi estimado Alexis. Doctor Cucalón, antes de terminar, yo sí quisiera su criterio respecto a una situación singular, por decirlo menos, que atraviesa el tema de seguridad en el país a raíz de una entrevista que dio el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador y que ha provocado que, a raíz de esas polémicas declaraciones en la que él habló de la existencia de narcogenerales, salgan corriendo el alto mando de la policía a mostrar sus pasaportes visados notarizados. Se le ha retirado la visa a otro grupo de generales, la ministra de Gobierno salga a decir que no son todos, y finalmente la Contraloría realice un examen especial a 25 integrantes de la Policía Nacional en altos rangos, en generales y otros. ¿Qué opinión le merece esa situación? ¿Es así como se debe proceder? ¿Es así como deben actuar las autoridades ante la declaración de un embajador? No es la primera vez que un embajador norteamericano ha tenido ese nivel de participación a través de una declaración en asuntos internos. Recordemos hace unos años y por la filtración de un cable como una embajadora se refería a la notoria corrupción de un comandante de la policía que no podía justificar lo que tenía. Así que no es nuevo.
Y esto sucede mucho también en materia también de narcotráfico, hay que tenerlo claro, y los servicios que tiene la DEA, etcétera, en países como Ecuador, en Colombia, les llevan a tener ese tipo de cosas. Ahora bien, yo separo esto en dos partes. Uno, el nivel de preocupación que nos conlleva saber y ratificar la penetración que tiene una vez más el narcotráfico con los índices de violencia que eso conlleva. No solamente por el tema de actividad ilícita, ¿me explico? No solamente porque eso es delito, no solamente porque hay grandes sumas de dinero, sino porque eso viene con violencia, asesinato y sicariato de por medio. No es cualquier actividad ilícita, y que nos confirmen de forma foránea, lo cual ya había dudas internas de que existe no la excepción, sino a nivel de cabezas algún tipo de complicidad por parte del estamento ecuatoriano. En ese sentido, me alerta, nos debe preocupar, porque ya inclusive foráneamente conlleva esa descripción. Eso es uno, y sobre eso hay que trabajar. No hace falta que nos diga alguien para poder investigar esto que está sucediendo a nivel local y las responsabilidades que eso debe conllevar sin generalizar. Ahora bien, vamos a la otra parte. Aquí debe tenerle recelo, temor, por así decir, a la fuerza de la ley y a la sentencia que hay del pueblo ecuatoriano, justamente la policía, es el ordenamiento jurídico. No creo que el certificado de honorabilidad de alguien sea tener o no tener visa. ¿Me explico? A los ecuatorianos poco les importa si funcionarios públicos, cualquier jefe departamental o un general de policía va o no va a Walt Disney. Eso no nos debe incumbir. Ese no es el certificado de honorabilidad. No por tenerlo significa que una persona es o no es algo. Así que dejémonos también de eso. Y ese ejemplo vale para cualquier situación. ¿Ya? Explico. Así que tomemos esa denuncia en el sentido que corresponde, como una alerta, explico, para efectos de nosotros internamente tomar con nuestro derecho, con nuestra responsabilidad, con nuestras leyes, de apartar a personas enquistadas en corrupción bajo un tema de narcotráfico, porque es otra línea más de este preludio de que no podemos convertirnos en un narcoestado. Con esta sí nos despedimos. La Corte Constitucional se ha pronunciado con respecto de la evaluación de jueces, procesos llevados adelante por parte de la Judicatura en 2019, ha dicho que eso es inconstitucional. Ya hay un pronunciamiento de parte de un legislador de la bancada de Pachacuti, el abogado Ricardo Vanegas, que ha dicho que va a presentar una solicitud de juicio político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura. ¿Hay causales después del pronunciamiento de la Corte como para llevarlos a un proceso que podría terminar en su destitución y censura en este caso específico, doctor? ¿Y qué pasaría con las sentencias emitidas por los jueces temporales que fueron, digamos, posesionados después a raíz de la evaluación de los otros, ¿no? Dos temas, el político y el jurídico. En el político, la Corte Constitucional, a diferencia de lo que piensan algunos, y eso es propio de la democracia, discrepar, es de lo mejor que quedó de la nueva institucionalidad. ¿Ya? Yo respeto muchísimo sus fallos, doy clase con ellos, recibo clase con ellos también, y los respeto, los valoro, y creo que le han dado un gran aporte al ordenamiento jurídico ecuatoriano. En la práctica se han convertido en un órgano de alzada de la Asamblea Nacional, no solamente por errores que se han cometido, sino también porque hay muchas leyes que son preconstitucionales, como el caso del Código de Menores, que es anterior a la Constitución de Montecristi. Y aprovecho aquí que estoy ante un medio de comunicación para exhortarle algo a la ciudadanía. Lean las sentencias, no se dejen llevar por tweets alarmantes o por encabezados de noticias sobre la Corte Constitucional. Léanlas, hagan las suyas, entiendan que también es el tiempo de los derechos, del derecho a tener derechos. Y esto no es progresismo o antiprogresismo, pero cuidado con los encabezamientos. Y usted sabe a qué me refiero, porque la gente solo lee ciertos caracteres y ya poco más quieren mandar a quemar a la Corte, pero no por motivos jurídicos, sino por motivos políticos. Se lo digo yo, que en la Asamblea fui uno de los que peleé y negué la capacidad de volver a tener control político sobre los magistrados de la Corte Constitucional, lo cual sería una regresión a nivel mundial
de la autonomía de los jueces, sino que imagínense, bajo los apetitos voraces de cualquier clase política, que no les guste tal o cual fallo. Entonces, que el Consejo de Judicatura pueda ser motivo. No he leído el petitorio del legislador que usted menciona, no lo he leído aún, pero que puede ser sujeto a juicio político siempre. Yo tengo muchísimas críticas al Consejo de la Judicatura actual, al nacional, más allá de la sentencia que acaba de dictar la Corte Constitucional. Y siempre los funcionarios tienen que responder. Así que me parece que ejercer un control político no significa nada malo. Es parte del deber ser de la Asamblea Nacional. Ahora bien, la segunda parte, que es netamente jurídica. En el supuesto no consentido, me estoy adelantando, de que haya algún tipo de destitución, tanto el órgano administrativo y por tanto que conlleve algún tipo de consecuencia de los magistrados, por lo que se denomina el principio de legalidad. Todo acto emanado por la justicia, resolución, dictamen o sentencia se encuentra siempre en firme por principio de seguridad jurídica y por principio de legalidad, hasta que por los mismos medios una autoridad a través del mismo acto define lo contrario. Porque imagínense, ahorita por este tema pasó lo mismo con la Pichicorte, etc. Imagínense si solo porque cambian las autoridades las sentencias se caen como canicas o como naipes, pues sería terrible para la estabilidad jurídica de un país. Todo se entiende en firme, ejecutoriado, a menos que con los mismos procedimientos se termine lo contrario. Ese es el principio de legalidad. Muchísimas gracias, doctor Cucalón. Siempre muy agradable conversar con usted. El doctor Henry Cucalón, abogado y ex asambleísta del Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. Felices fiestas, feliz año, doctor. Muchísimas gracias. Feliz año, doctor. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz 2022 para todos ustedes.